Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de CapoChat. Hoy tenemos el placer de hablar con... Xavi Calvo. Primero, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Muchas gracias por haber aceptado en un día tan lluvioso como ha podido ser hoy. Esto solo ocurre 3 veces al año, pero bien. Exacto. Un poco de resumen de con quién estamos hablando hoy. Soy Xavi Calvo, director de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, una entidad de promoción del diseño que suena muy rollo, ¿no? Pero es el proceso de ser diseñador y ahora pasarme al lado quizá más de la gestión del diseño y la promoción del diseño. Yo empecé diseño industrial, a estudiar diseño industrial. Venía de haber empezado a estudiar medicina también, fuera de Valencia. Hice un máster en diseño gráfico. Acabo creando mi estudio de diseño gráfico, Estudio Menta, con Raúl Climent y Elisa Gómez. Con el tiempo, ese ser diseñador pasó también a gestionar parte de las cuentas del estudio, empezar a investigar mucho sobre diseño, a escribir sobre diseño. Y ahora me doy cuenta que como cada 5 años he cambiado un poco de ciclo. Crear un estudio, empezar a escribir sobre diseño. Eso me llevó a liderar el equipo de una candidatura para que Valencia fuese capital mundial del diseño, y de ahí el legado de esa capital mundial del diseño, que era crear la fundación. Entiendo que todo venía de un porqué. Esto es el famoso unir los puntos, ¿no? Que hacia atrás es fácil, pero no sabes lo que va a ser de ti los próximos 10 años. Tu perfil como diseñador, a lo largo de toda la trayectoria que has comentado, pues obviamente habrá tenido muchísimos cambios. ¿Qué sientes que has evolucionado desde tu punto inicial a lo que ahora estamos hablando? Aunque no fue momentáneo, es empezar a leer mucho sobre diseño. Cuando pasé de los álbums de cromos que digo yo, ¿no? De esos libros de portfolio, empezar a conocer teoría del diseño, que hay poco en español, es verdad, y empezar a conocer editoriales pues británicas, americanas. Ahí me empezó a cambiar un poco el chip. La divulgación me empezó a interesar muchísimo. Pasé de hacer diseño con las manos a hacer diseño de otra forma. Mucho de pensar, la parte de estrategia, en escribir, en desarrollar otro tipo de proyectos. Coincidencias de la vida me llevó a plantear esa candidatura de si Valencia podía ser capital mundial de diseño, junto a Pau Rausey, que no es diseñador, viene de economía. Hicimos esa dirección bicéfala, capital mundial de diseño para Valencia 2022. Finalmente lo conseguimos. Yo era el director de Valencia Capital Mundial de Diseño. Hubo un momento de... Bueno, ya desde el principio realmente empezar a pensar en el legado. No era un año de acabar con los fuegos artificiales, sino que había que pensar como un agente de cambio, algo que iba a activar algo que estaría por venir. Una entidad de promoción que no existía en la Comunidad Valenciana. Entonces podemos decir que como perfil de diseño, estratega 100%, nada intuitivo, ¿no? Eso está muy relacionado, creo, con el pensat y fet. Se relaciona mucho con la improvisación o la intuición. Esa es una mochila realmente. Y no es que aciertes por suerte, es que te lleva ahí pues muchos proyectos fallidos, muchos de ellos, o muchas iniciativas fallidas, o que te has equivocado. Es un poco la idea de fiestas de pueblo o de trencadís, de que de cerca todo parece desfragmentado y desestructurado, pero de lejos todo tiene sentido, aplicado a, al final, hacerlo como estrategia, ¿no? Creo en la estrategia firmemente. Sin ello no habría yo como director, no habría un plan director sin una estrategia. Es necesaria para llevarla a cabo y para ver qué cosas te entran, qué cosas no te entran. La intuición también tiene que ver ahí, pero como te digo, por experiencia, o sea, seguramente por mochila que llevas detrás. Me decías si más intuición o más estrategia. Estoy muy volcado, ¿no? O sea, enseguida me sale el hacer cosas, el ponernos en marcha y ver en cada momento cuando tienes que recular. O sea, eso tienes que ser muy consciente. ¿Sabrías identificar qué puntos ahora valoras más en un proyecto que antes no le dabas tanta importancia? Yo creo que le daba más importancia a ese resultado final. Con el tiempo conseguí apreciar, y me gusta mucho el tema de los procesos. El diseño tiene que funcionar, si no es diseño sería otra cosa. Todo eso creo que entiendes a valorarlo con el tiempo. Pero también es verdad que con ese equilibrio de forma y función, muy de Bauhaus y tal, también he tenido momentos de entender que la forma, entendido como la estética, pues a veces hay que reivindicarla también, ¿no? Y ha habido épocas, yo creo, en la que estudias diseño, que se nos ha ido un poco el tema de la pulcritud en todo y el menos es más, hasta unos términos muy bestias. Y a veces hay que reivindicar la belleza también un poquito. Y la belleza también es funcional muchas veces. Estos ejemplos que tienes en publicaciones que te dicen cómo se nota que un portfolio es de alguien senior como alguien junior. Y Sí, normalmente esa diferencia es que los juniors normalmente tiramos a enseñar el proceso ya, o sea, sí, el el trabajo ya resultado. terminado. Y normalmente los seniors te enseñan como el proceso de cómo han llegado ahí o cuál ha sido la estrategia previa a ese Sí. resultado. Yo creo que es donde se ve el criterio realmente. El diseño es tomar decisiones, aprendes a formarte un criterio también, y en el proceso se ve muy bien. Cuando eres estudiante crees que se la puedes dar con queso al profesor, ¿no? Colarle el final y luego hacer los bocetos, pero cuando ya tienes unos años en eso, entiendes lo que viene de un boceto y lo que no. ¿Hay algo que sientas que es lo que más puede costarte en algún proyecto, algún proceso de proyecto que hayas tenido? Lo que entiendo yo por diseño
es algo súper casi personal, ¿no? O sea, el diseño como, y aquí va una nueva definición de diseño, nuestra relación con todo. Nuestra Ujú. relación con objetos, una interfaz, nuestra relación con entorno, diseño de espacios. Partiendo de ahí, no hay nada más íntimo casi que el meterte en la relación de las personas con las cosas, ¿no? Y yo creo que eso cada vez tengo más respeto por el diseño por eso, porque cada vez le doy más importancia, una importancia más social, de que nos puede hacer la vida mejor, el buen diseño, o peor. Y ahora entro en la paradoja de un muy buen diseño para un fin malo nos puede complicar mucho la vida. Una conferencia que vi de, no sé si era Philip Stark, que hablaba también del AK-47 o el Kalashnikov, ¿no? Como los rifles estos que solucionaron muchos problemas en su vida. Eso es un buen diseño, pero aplicado a una industria que es para matar. Fíjate la importancia del diseño o el respeto que le tengo al diseño como algo que cambia vidas. Cuando escribía sobre diseño, que antes escribía muchísimo y artículos y tal, te lleva a todas esas reflexiones. Y recuerdo una que me abrió muchísimo los ojos sobre la intención del diseño en el mobiliario urbano. Hay mucho mobiliario urbano que no entendemos porque es incómodo, porque no funciona, y es que está hecho adrede, para evitar, por ejemplo, que la gente sin techo no se tumbe en los bancos de la calle, que las paradas de autobús que dejan caer el agua por detrás para que nadie pase la noche dentro. Hay una serie de decisiones de diseños muy bien hechos para unos fines muy malos. ¿Y cómo diste el paso? Porque como has dicho, Ujú. escribiste, también diste clase incluso, y como un cambio radical de simplemente tener el perfil de diseñador, pero luego el paso a, pues, a Sí. enseñar. ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Salió porque tenías el instinto? Bueno, yo creo que estoy genéticamente programado que no sé decir que no a las cosas. Lo de dar clase vino porque nos ofrecieron al estudio dar clases empezamos en un máster del CEU y luego a dar talleres por otras escuelas. Y lo de escribir un poco también. Medio, bueno, Valencia Plaza me pidió un primer artículo para escribir. Ahí volqué muchos rants que tenía yo en su día en Twitter. Funcionó porque era un medio general hablando de diseño de una manera que mucha gente entendía. Contar lo que pasa alrededor nuestro, pero no de diseñadores para diseñadores una vez más, que creo que es el problema que hemos tenido siempre en diseño y creo que hay que saber trasladar eso a la gente de la calle. Y la de dar clase, pues un poco lo mismo. El enfrentarme a hablar en público, que al final era eso, lo llevaba fatal. Lo llevaba fatal. ¿Qué cambio entonces? Sí, pero bueno, el Claro, la hacerte... práctica. Y yo que encima me apasiona esto y me encanta contar cosas y unir pasiones, pues lo siento, os voy a crear No, un no, podcast no. de 5 horas y media para hoy. Encantada, hombre. Preparaos. No, encima se nota, es verdad que se nota mucho el entusiasmo y eso también anima mucho a la gente a escuchar lo que dices. Que Pues lo que bueno, diga sea bueno o no, ya no lo sé. O sea, de hecho yo ¿qué cambio cuestiones? bastante, muchas veces cambio de opinión y yo creo que es parte del proceso, ¿no? Lo de no valorar el resultado final, sino el poder cambiar de opinión en algo además, eso tan importante como el diseño que afecta a nuestras vidas. Efectivamente. ¿Cómo hiciste para conectar con los alumnos y que mostraran interés en lo Ujú. que les comentabas? Porque sí, todo el mundo tenemos interés en todo, pero luego yo también he sido alumna y la mitad está con el Ujú. móvil, a lo mejor un cuarto está jugando a algo del ordenador. O sea, como para intentar generarles esa curiosidad, ¿cómo era tu estrategia, por así A ver, decirlo? es verdad, bueno, yo de entrada diría que dábamos cosas muy chulas de tipografía, motion graphics, nuevos medios, pero yo siempre creo que he pecado de hablar mucho de otras cosas que no estaban igual directamente relacionadas con esa asignatura. Ahí ya salía en la calle. Entonces, en cierta forma yo sentía esa responsabilidad de, vale, te vamos a enseñar tipografía, motion graphics, pero el año que viene tú ya estás buscando curro para ser diseñadora o diseñador o intentar montarte algo. Hablábamos también un poco de todo, cosas que ocurrían en el diseño. O yo les preguntaba mucho, o me llevaba la desesperación esta de preguntar por revistas o por libros tal, y ver que no lo conocen, ¿no? Entonces, como también me generaba una rabia, pero aplicada a que lo descubran, era muy bonito descubrir, por ejemplo, textos o libros o revistas. Luego, además, muchas veces te viene ese feedback años después, estudiantes que ahora siguen reconociendo aquello, se acuerdan de aquel libro y te lo dicen, y cómo era muy guay gracias a poder contar historias de cosas que ocurrían en el diseño, o anécdotas, o cosas de empresas valencianas, ¿no? O una reunión que había tenido yo esa mañana del estudio, poder trasladarles historias de qué pasaban o cómo eran esos procesos de diseñar. Teníamos un profesor que también, de hecho, Ujú. era de mi asignatura de diseño Sí. gráfico, que era la adaptativa que teníamos en Bellas Artes. Vino a clase, no habló con nadie, Ujú. se puso con el ordenador y nos puso en el proyector fotos que había hecho ese día. Y nos dijo, mirad lo que me he encontrado. Y eran como las versiones como mal planteadas Sí. de carteles. Y sí que es verdad que en ese momento a lo mejor nadie le hizo mucho Ujú. caso de que la gente no empezó también a compartir de, pues yo lo que he visto es esto, pero sí que luego en las conversaciones que teníamos entre los alumnos se quedó la cosita en nosotros y siempre que caminábamos por las calles nos fijábamos más en Sí. los carteles. Se te quedó. Una cosa es crearlo, Ujú. llegar al punto final,
Pero otra cosa es tener esta visión o esta manera de ver más sensible, coger el Canva y hacer algún diseño bonito, pero eso no quiere decir que eso vaya a servir para algo. Para ahí tú también tienes que tener cierto intelecto o cierta observación más sensible. ¿Cuál es la idea o la opinión que puedes tener a la hora de conseguir cómo desarrollarte más? No solo tanto en que sé que el peso es mejor arriba o abajo, sino también tener como, podemos decirlo como estilo de vida Sí. incluso, ¿no? Está la parte del diseño gráfico de cómo diseñar lo que tú dices, o dónde está el peso, el equilibrio tal, el color. Yo creo que está la parte de pensar, y de ahí la importancia de leer mucho. De hecho, te diría que la gente que se dedica a la teoría del diseño, sobre todo en América, Estados Unidos, muchas de ellas diseñadoras, son diseñadoras gráficas y están escribiendo sobre diseño y están hablando de hacia dónde va el diseño, hacia dónde debería ir el diseño, de cómo convertir cosas en interfaces o el peso que tiene todo, las marcas, los símbolos. Todo eso hay que leer. Diseñar es una actividad intelectual. Que se te dé mejor o peor ya es un tema de tener más o menos gracia o estar tocado con una varita divina. A nivel manos, yo creo que no era un buen diseñador. Yo creo que había otras fases en las que aportaba más a los proyectos y por eso yo creo que en Menta también cada uno tenía su rol. Uno de los primeros libros de artículos de diseño que leí ponía en la introducción algo como que esa persona empezó a escribir porque se dio cuenta que era peor diseñador que los demás. No es solo en diseño gráfico el peso de la imagen, el tal. Yo creo que tienes que haber estudiado mucho, leído mucho para llegar a ese momento. Entonces yo animaría más a leer sobre diseño. También enseñas escribiendo, ¿no? Como habías dicho que escribías en artículos, también ayudas a Ujú. que otras personas como que abran un poco la vista a lo mejor algo que no se hayan planteado. Hacías mucha alusión a objetos cotidianos, Ujú. por lo que intuyo que, o por lo también lo que Sí, leí, como que el diseño lo ves en todos lados. O sea, está sí. diseñando, pero no significa que esté bien. ¿Tú crees que todo diseño bien hecho también tiene que ser funcional? Si no funciona no es diseño, ya Ujú. hablamos de otras cosas. Y podemos hablar del arte y de la línea roja entre el arte y el diseño. Hay gente que la navega muy bien porque para ellos no existe esa línea roja. Por definición, diseñador y un encargo de diseño tiene que solucionar un problema, con lo cual algo tiene que funcionar. Si tú le hablas de diseño a la gente, como la gente normal, los no diseñadores, van a desconectar al minuto uno. Yo creo que la conciencia que se tiene de diseño, de esas 3 sílabas, es una cosa muy frívola. Si te toca hacer didáctica, tienes que hacerlo con objetos cotidianos. Yo recuerdo en Capital Mundial del Diseño, una de nuestras primeras decisiones fue que no había que difundir tanto la Capital Mundial del Diseño de Valencia como el diseño. Lo primero era explicar lo que era el diseño y lo hicimos con objetos cotidianos. Y nuestras mejores exposiciones, por ejemplo, eran sobre objetos cotidianos. Gracias a Julie Capella, el por qué soy así, y eran objetos que te decían por qué son así, por qué una tetera es así, por qué unas chanclas son así, por qué la bolsa de la compra es así. Y eran objetos que todos tenemos. ¿Qué pasó con eso? Que quien visitaba la exposición detectaba cosas que tiene en casa y entendió que todos tenemos diseño. Y ahí había una cosa muy guay con las visitas guiadas a gente más mayor o a gente más joven, que tú a gente más mayor le decías, ¿tenéis algo de diseño en casa? No, no, por favor. ¿No? Esas frivolidades no, esos precios no, tal. Pero tú a alguien joven le preguntabas, sí, los pendientes, la ropa, la cafetera, efectivamente. Y a mí me encanta cuando doy charlas de diseño poner la cafetera Vialetti o el exprimidor de Brown, el Citromatic. Yo qué sé, por 35 euros tienes el mejor objeto de diseño en tu cocina, ¿no? Pues yo creo que así es como la gente entiende lo que es el diseño, ¿no? Y es algo que funciona, oye, puede ser bonito, ¿por qué no? Y te soluciona cosas de tu día a día. Te suelen decir en clase que no siempre la obra tiene que ser explicada. ¿Un diseñador tiene que saber explicar su trabajo o puede simplemente que el público sea quien encuentre el sentido? O sea, la mini pimer, ¿no? O sea, una batidora de mano, por ejemplo, tú te vas a una superficie de estas donde hay muchas para usar, algunas las coges y directamente el cómo empuñarla te dice dónde está el botón. Hay otras que no, ¿no? Que tienes que buscar y esto cómo se le da. Si te planteas esto cómo funciona en una cocina, ya está mal diseñado. O sea, no estamos hablando de la NASA, ni de volar un cohete, estamos hablando de hacer una crema de verduras. Te tienes que leer unas instrucciones para saber cómo funciona un elemento de estos, mal, está mal diseñado. Y yo creo que es por culpa de eso, el diseño tiene esa conciencia de frívolo y raro. O que no funciona, siempre se dice que es de diseño, ¿no? Y Ya, es ahí, no. como cuando tú planteas el crear un Ujú. videojuego, que la idea no es que llames tonto al usuario, sino que sepa moverse solo. Buah. Si es que hoy día ya no existen las instrucciones. Cuando compramos algo, enseguida lo abrimos y tiramos las instrucciones. Mi padre era de instrucciones, ¿no? Y hoy día ya no hay. O de hecho, no El sé ya. IKEA y eso. Sí, sí. Incluso IKEA, como es un sistema, cuando ya has montado suficientes IKEAs, ya no necesitas instrucciones, pues sabes perfectamente qué tipo de tornillo y de tal va en cada sitio. La época que más bancos había abiertos, yo recuerdo que veías
una calle con cajeros, tenías que ir a sacar dinero y tú mismo sabías cuáles estaban mejor diseñados y te iba a costar menos tiempo sacar el dinero, ¿no? O hacer una operación. Y hay otros, pues como algunas webs, ¿no? Que te cuesta 5.000 clics lo que podrías solucionar en dos. Eso es diseño. Es diseñar bien o diseñar mal. Hay una página web que no sabía ni volver hacia atrás. Porque era con la típica de lo del scroll, que como se ha puesto Sí. de moda, que como parece más inmersivo, llegaba a un punto que no sabía cómo volver al home. Hay webs más experiencia, hay webs más de experimentos y el Sí. diseño experiencial y experimental, perdón. Pero bueno, para un servicio, para diseñar un servicio tiene que funcionar en menor número de clics y menor tiempo de Ujú. operación. Ese es el reto, ¿no? Y cuantas menos capas, mejor. Bueno, ahí está Exacto. el buen diseño. Pues también ahora nos trasladamos un poco a cuando se fundó Menta Studio. Ujú. No sé cómo empezó, cómo tuvisteis la idea o así. Yo había entrado de prácticas en otro estudio, me hice socio de esa agencia. Bueno, temporalmente en el espacio lo compartíamos con Raúl, que venía de otro estudio. O sea, nada exótico ni nada súper motivacional. El tema fue la crisis de 2008. O sea, la Ujú. crisis de 2008 hizo que bajase mucho el tema de los clientes de esa agencia y los dos más jóvenes, que éramos Raúl y yo, pensamos que, pues quitando esa carga de la agencia y montándonoslo por nuestra cuenta, pues igual era también una ayuda. Y nosotros por nuestra parte es verdad que le pegábamos mucho a la foto y al vídeo, eso no encajaba tanto con el perfil de esa agencia y montamos Estudio Menta. Y empezamos haciendo mucho motion graphics y fotografía. Esto te hablo de 2008, fue cuando pegó el petardazo el tema de motion graphics. Entonces, de repente empezamos a tener muchísimo trabajo de startups que necesitaban explicar sus servicios con muy poquito presupuesto. Y es verdad que era un lenguaje muy digital en un momento que todo se empezaba a digitalizar. Entonces yo creo que fue el momento adecuado, en el lugar Mm. idóneo, pues ahí empezó todo. Y a día de hoy el enfoque es el mismo, es motion graphic y fotografía. El tema del color y la tipografía era una cosa que además Elisa y Raúl hacen súper bien. Entonces, Estudio Menta se definió mucho por un tipo de diseño muy limpio, muy honesto y muy estratégico. Encargos que venían, el briefing era dar un paso atrás y tirábamos atrás hasta cambiar el naming incluso, ¿no? Y ha habido muchos casos. De hecho, recuerdo cuando se hizo la identidad corporativa de Labora, Labora no vino como Labora. Labora quería el Servef quería hacer un logo, una imagen nueva, y tiramos un paso atrás para cambiar el nombre. Eso pasó incluso con algún restaurante de Valencia, ¿no? Que venían para hacer un logo y acabamos empezando por el naming y dando un poco todo el sistema de identidad visual de cómo es el restaurante hoy en día. No hay cosas superfluas. Cómo solucionar de verdad problemas que puede tener este cliente, esta marca o esta institución. Y podríamos decir que es como la parte distintiva que tiene el estudio al resto, ¿no? Sí, y además creo que era un momento en el que ahora existen muchas consultoras de estrategia, de comunicación en diseño, pero era un momento en el que eso igual no estaba tan valorado. Eso también lleva a otros problemas, que al no estar valorado mucha gente no sabía que lo necesitaba. Entonces no todos los clientes encajaban ahí. Mm. ¿Y cómo es el trabajo en equipo? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cuándo tenéis aprietos? Yo creo que lo bueno de Menta es ha sido prácticamente familia. Incluso cómo sigue funcionando hoy día Estudio Menta, que yo no estoy ya en Estudio Menta, sigue siendo muy así, un ambiente laboral muy guay, ¿no? De gente con la que te tienes que llevar bien para que salga el trabajo y no querer crecer en exceso, tenerlo todo controlado hasta cierto punto. Y el trato con los clientes. O sea, eso que hablaba del diseño honesto, creo que también está muy marcado en la relación con el cliente. Y surgen relaciones de muy largo recorrido precisamente porque hay mucho match de cliente con Estudio Menta. Y para las personas que intenten también montarse algo por su Ujú. propia mano, ya sea en dueto, solo, lo que sea, ¿qué sería ese aspecto que normalmente no se sabe o la problemática que puede llevar a cabo que no se sabe hasta que no Ujú. te lo montas? Cuando dábamos charlas como Estudio Menta, recuerdo una que empezamos a hacer en algunos eventos que se titulaba La mierda siempre flota, ¿no? Y era el ser honestos. No te inventes historias, no cuentes lo que no eres. Entonces yo creo que eso sería el mayor aprendizaje que tuvimos, ¿no? Las cosas como son. No nos inventemos nada y ni contemos cosas que no somos, ni no vamos a hacer o no vamos a ser capaces de hacer. La honestidad en el buen diseño está siempre, absolutamente. ¿Cómo pasaste a Valencia Capital? Bueno, compaginaba lo de escribir artículos sobre diseño y escribí un artículo que era si Valencia podría ser capital mundial del diseño. Esto era 2017, creo que lo escribí.
Y coincidió en el tiempo con un empresario, Vicente Pons, de la empresa Point, que estaba en México. México iba a ser capital mundial del diseño en 2018 y él también se preguntó, sin nada que ver con este artículo, si su tierra podía ser capital mundial del diseño. Entonces se juntó con su diseñador de cabecera de la empresa, Vicent Martínez, fueron a Feria Valencia, fueron a la Marina de Valencia, al Ayuntamiento de Valencia y empezaron a armar como oye, easy, easy, easy. Llegaron a un momento en el que necesitaban quien encabezaba una posible candidatura. Entonces recordaron ese artículo mío, bueno, se habló de la parte más de investigación de universidad académica, Pau Rousey, que trabajaba en más la economía del turismo, del impacto del turismo, del impacto de la cultura en la sociedad, y los diseñadores propusieron a Xavi Calvo, que había escrito además este artículo. Esto era ya empezábamos 2018 y a partir de ahí empezamos a armar una primera candidatura para en 2019 principios la presentamos, junio llegamos a finalistas y en septiembre nos dijeron Valencia, capital mundial del diseño. ¿Y cuáles son Sí suena fácil, pero... No, no. ¿Cuál es tu punto de vista también para como comentarlo aquí de por qué Valencia? Hacía falta un ejercicio de amor propio y yo creo que esta candidatura fue esa autoestima que necesitábamos, no solo en diseño, en muchos otros campos. Y hubo muchísima respuesta profesional y muchísima de sociedad civil. Gente que quizá no sabía esto de qué iba, pero era como, oye, que es nuestro momento, que somos valencianos, que somos muy buenos en esto. No se trata de decir que somos los mejores del mundo, pero que la gente supiese que estamos ahí. Esto no era una operación de marketing, es que si te remontas al siglo de oro, no se llamaba diseño aún, pero existía eso aquí. La cerámica que vino desde la ruta de la seda, y la seda que se hacía en Valencia, y la industria textil, y el juguete, del calzado, el mueble, las artes gráficas. El primer libro que se imprime en España se imprime en Valencia. La primera fábrica de papel también de España también está en Játiva, cerquita. Y gracias a eso hemos tenido casos maravillosos, pues desde la industria de la naranja, hace 200 años, inventó el branding. O sea, yo creo que el branding se inventa gracias a las naranjas, las cajas naranjeras, las etiquetas. Llegaron a crear, creo que eran 9.000 marcas desde la Comunidad Valenciana, que hoy día no existen la mayoría de ellas, ¿no? Pero se adaptaban a mercados, había unos grafistas que trabajaban unos u otros lenguajes, el tema tipográfico de aquella época es delicioso. Entonces hemos tenido muchas industrias que han sido mejores con el diseño. Pero otra cosa que tenemos los valencianos es que somos muy buenos falleros, que quemamos la falla y empezamos ya a pensar en la siguiente, en vez de continuar. Y cuando aquí hemos tenido grandes crisis de la industria de la seda, por ejemplo, ha desaparecido todo y hemos empezado una nueva industria. Y eso es lo que ha hecho que nunca dejemos por escrito lo bueno que somos en eso que es la creatividad y el diseño, que también le hemos llamado ingenio y gracia, le hemos llamado de muchas formas, y no es otra cosa que diseño en su sentido más amplio, o creatividad realmente. Entonces aquel proceso fue de explicar a la gente que éramos muy buenos y que el diseño estaba en todo lo que se había hecho históricamente ya en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tipo de actividades se hicieron o qué eventos? En septiembre de 2019 nos dicen, seréis capital mundial del diseño 2022, nos ponemos a trabajar y al año siguiente, poquitos meses, empieza la pandemia y el lockdown. Wow. Y todos encerrados. Pero gracias a cómo habíamos planteado que íbamos a trabajar el tema de diseño, era algo con valores muy sociales y que tenía que ayudar a la vida de las personas. Entonces el primer proyecto de Walt Disney Capital surge a principios en abril de 2020 y era para el momento encierro en casa. Y era de cómo el diseño podía ayudar desde entretenimiento familiar hasta estrategias para el sector sanitario, el tema de las protecciones. Bueno, hubo una web que teníamos que era Esto Pasará, donde se daba altavoz a todos los proyectos que estaban con diseño ayudando a la sociedad. En España, en Italia o en el resto del mundo. Y fue una demostración más de por dónde iban los tiros. Entonces planteamos todo con unos ejes muy sociales, unas verticales muy sociales, y hablábamos de sostenibilidad, hablábamos de salud. Entonces tuvimos una gran exposición sobre diseño y salud, por ejemplo, con casos muy normales, poco frívolos, por decirlo de alguna manera. Tuvimos exposición de diseño cotidiano, teníamos muchísimos talleres, conferencias de divulgación de todo tipo de diseñadoras, de diseñadores, reivindicar la artesanía contemporánea, cómo la artesanía con el diseño puede ser un nuevo sector competitivo. O sea, era algo muy basado en todos esos principios y valores muy sociales y muy actualizados. De ahí, de hecho, se rodaron 2 documentales que hablan de esa transformación, ¿no? De cómo la vida de las personas o las ciudades se transforman gracias al diseño para ser mejores. ¿Y cómo lidiasteis entonces la época COVID? Yendo para adelante. O sea, y gracias, te digo, a todos esos valores. Si hubiésemos montado una capital mundial del diseño de escaparate, no habría funcionado porque no habríamos podido ni tener público. Pero empezamos a plantear un pequeño plató en el que hacer proyectos online de divulgación. Este proyecto de Esto Pasará y un plató en el edificio Vélez Events que funcionaba como, bueno, una de nuestras inspiraciones
era esos programas de tele y de radio americanos que ocurren en plantas bajas y la gente que pasa por los cristales por la calle los ve y tal, pues empezó por ahí un poco. Con Clap Studio, bueno, desarrollaron el gran espacio de sí, el mar, ahí en el Vélez, y eso era muy flexible, porque si no había público, funcionaba, rodábamos. Si empezaba a haber público, porque nos suena ya el Pleistoceno, pero podía haber capacidades, ¿no? Solo 10 personas. Ahora ya hasta 30 personas, hasta 50 personas. Entonces daba muy para generar distintos tipos de contenido. Y el canal de YouTube fue lo que además mantuvo todo ese tipo de primeros contenidos, que los ves ahora. Tenemos charlas súper interesantes que ves ahí todo el mundo con mascarillas, sin público, que da hasta pena, ¿no? Ver esa gente que vino hasta aquí para no tener público, porque igual el día antes se cancelaba y ya no Mm. podía haber asistencia. Pero ¿Y bueno. qué tipo de vídeos hacéis en el canal de YouTube? Bueno, ahí tenemos, bueno, creamos muchas series ¿Cómo se desde llama el canal? bueno, el canal ahora es el de la Fundación del Ah, Diseño y perfecto. ahí está todo ese histórico y todo ese archivo de Walt Disney Capital. Entonces tenemos desde conversaciones sobre la belleza, desde mestres y principiants, que era coger una persona con sus años en el sector y alguien que empezaba. Claro, ese alguien que empezaba en 2020, 2021 y hoy día ya están con sus estudios funcionando internacionalmente. Entonces también mola ver esa evolución. Empezamos a hacer Paradis, que hoy día Paradis es un evento para 300 personas que hacemos en junio cada año, que vendemos todas las entradas siempre. El primer Paradis fue grabado sin público. Montamos y se hizo una retransmisión por streaming cuando ya el ponente ya estaba en su casa para que pudiese estar por si había preguntas luego. En cómo han ido evolucionando los proyectos desde COVID también era interesante. Y después ya vino la fundación, ¿no? Bueno, era uno de los requisitos que teníamos para ciertas cosas más administrativas de Walt Disney Capital, que era el tener esa entidad sin ánimo de lucro, recoger ese legado y seguir trabajando luego en lo que ya estaba trabajando Walt Disney Capital, ¿no? La parte de internacionalización, la parte de promoción de diseño desde aquí. Y es verdad que es un modelo, una fórmula que existe en muchas partes del mundo, pero aquí como tampoco hemos tenido esa cultura del diseño tan desarrollada, es verdad que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana está la Asociación de Diseñadores, ADCV, que sí que venía con 40 años de historia, pero claro, es el sector profesional y siempre se ha tenido que encargar de mucho más y la fundación también estaba ahora para poder cubrir todo lo que nos había podido llegar y oye, que era un momento en el que teníamos que pasar ya y subir de escalón. Y yo creo que fue el momento adecuado, la excusa de la capitalidad lo fue y yo creo que trabajando conjuntamente ese ecosistema del diseño donde está la Asociación de Diseñadores, el Colegio de Interioristas, están otras entidades, están los arquitectos, están los ilustradores. Yo creo que la creatividad valenciana tiene un ecosistema tan grande y tan rico que bienvenido sea nuevos agentes para sumar. En Valencia Design Fest sí que tenemos mucha cabida a esa otra parte de reivindicar la artesanía contemporánea, otro tipo de belleza donde el diseño también actúa, pero no como lo venimos viendo los últimos años. Y creo que en Valencia se está empezando a hacer un hueco para otro tipo de estudios y de empresas, mucho más artesanal, donde tenemos que tirar para atrás unas cuantas décadas, ¿no? Y habíamos dejado cosas de lado, hay una industria que se estaba muriendo, bueno, el tema de la artesanía que se muere, y lo estamos recuperando ahora gracias a explicar que con el diseño todo esto es diferente y puede funcionar y ha de funcionar. La artesanía no es el mercadillo tal, es que la artesanía puede ser un sector que con diseño y creatividad resurge y es totalmente competitivo como tantos otros. Y tenemos talleres de joyería y tenemos talleres de cerámica que lo están pero petando internacionalmente y creo que no somos conscientes de lo que tenemos aquí. Una duda que ya me surge, un poco Ujú, también, a lo mejor personal, no lo sé. Al final, llevar esta fundación, como que siempre tienes que estar pensando un poco por delante, porque obviamente pues tiene que haber ujú. calendarios, planteamientos a futuro, todo como se lía, porque realmente es como tener la cabeza tanto en el presente como en el futuro. Al final es tener un plan 5 años vista realmente, Ujú. que evidentemente va cogiendo su rumbo y hay cosas que hay que ir reencauzando con una agenda de proyectos anual. Así que tenemos muy marcado unas distinciones al diseño social, un Festival Paradis, un Valencia Design Fest, un Future of Fashion, publicaciones. Entonces sí que tenemos claro los proyectos que hacemos anualmente, con muchas otras actividades, oportunidades que pueden ir saliendo. Pero es parte de esta estrategia, también es el generar muchas oportunidades. Al final lo que hacemos desde la Fundación también tiene mucho que ver con matchmaking y con unir, ¿no? Unir entidades, unir empresas, unir sector profesional, unir medios y que todo siga funcionando como ecosistema, generando cada vez más oportunidades. Quien está dentro de ese sistema creativo le viene muy bien que se hable fuera, por ejemplo, del sistema creativo, del ecosistema creativo que hay en Valencia. Entonces, la parte de internacionalización desde World Design Organization, desde la red de ciudades creativas de UNESCO, desde la VEDA, la organización europea, todo eso hace que se hable de Valencia en el exterior. Y eso hace que desde aquí se puedan generar muchas oportunidades. Y en todos los eventos que lleváis a cabo, ¿qué enfoque tiene cada Ujú. uno? En las distinciones al diseño social reivindican ese diseño social, que es un gran desconocido, de hecho,
ya diría a nivel nacional. Son pocos los pioneros que se dedican o se han dedicado a eso y hay que ponerlo en valor. Paradis como un festival de conferencias pues, más inspiracional para los propios del sector. Valencia Design Fest es el festival en el que ponemos en valor toda esa creatividad valenciana, pero intentamos abrir a toda la ciudadanía. De hecho, hay pocas actividades muy específicas de diseñadores para diseñadores, sí que intentamos que sea de interés general y cada vez estamos generando durante más de un mes más y más actividades. Future of Fashion, pues muy centrado ya no solo en moda, sino en la industria de la moda para que sea cada vez más sostenible. Y estos proyectos sí que están consiguiendo mucha visibilidad exterior. Y hay incluso muchas organizaciones y profesionales de fuera que quieren venir para contar sus casos que tengan que ver con algunos de estos proyectos. ¿Y actualmente? Primer trimestre del año sí que tendremos por segunda vez las distinciones al diseño social, con grandes nombres que han trabajado durante su trayectoria o colectivos el diseño social. No puedo desvelar aún los de esta segunda edición. Obviamente. En breve daremos la noticia. El año pasado, por ejemplo, Hilary Cotam y Manolo Bañó fueron reconocidos y luego 2 proyectos de estudiantes. Creo que hay que trabajar mucho en dar a conocer el diseño social, porque es una disciplina del diseño en la que, bueno, no es que haya mucho futuro en eso, es que nuestro futuro depende precisamente de la gente que se dedique más a pensar en ese lado más social. Hablábamos hace no sé cuántas horas de que el diseño es relación, ¿no? Con personas, con entorno. Bueno, eso no hay nada más social que eso. Entonces, ¿cómo nos hacemos la vida un poquito mejor? Hay que trabajar en todo tipo de personas, hay que trabajar la diversidad, hay que trabajar el tema medioambiental, proyectos de sostenibilidad, proyectos que nos hagan la vida mejor en un mundo en el que parece que todo, si lo dejamos solo, va a ir a peor. Esto que tenemos ahora entre manos son esas distinciones para reconocer a esas figuras y sus proyectos y, por el otro lado, generarnos una red de referentes en diseño social para la propia fundación. O sea, al final, el diseño social, como decía el otro día Quique Correcher, que está en el comité, no trae un libro de instrucciones. Necesitamos crear esa red de referentes para que nos digan también por dónde ir con temas de diseño social. Cuando habláis con los artistas que se confirman por tener de referente el del año pasado, ¿habláis para hacer un proyecto en conjunto o es más bien que ellos expresan el proyecto que tienen? Los profesionales que son distinguidos o distinguidas no saben que están propuestos porque es el propio comité, un jurado, Ah, el que los propone internamente. Sin embargo, los proyectos estudiantes sí, son las escuelas de la Comunidad Valenciana las que nos proponen esos trabajos. Nosotros los pedimos, nos proponen los trabajos que se han presentado durante el último curso, que han trabajado temas de diseño social. Este año han llegado un centenar de proyectos de la Comunidad Valenciana presentados en 2025 con temas de diseño social y ha sido muy difícil, pero muy difícil escoger solo 2. O sea, mm, yo de verdad que recuerdo especialmente los 4 siguientes a esos 2 que yo pensaba, si es que todos se lo merecen. O sea, pero es muy bonito ver que se está trabajando. Eso es también un trabajo de tutores y de escuelas. Y creo que hay que ponerlo en valor también, que claro. gracias a esas escuelas y esos tutores se encauzan este tipo de proyectos. Pues bueno, estamos poco a poco llegando al fin. Después de toda esta trayectoria, muy guay, la verdad. Me pierdo a veces un poco escuchándote, es súper interesante Pero todo eso lo es que culpa mía, o comentas. sea, lo reconozco y es verdad que podemos pasar de cosas tan frívolas como tal a hablar de diseño social, pero al final me quedo con la copla de que quede constancia de ello, pues yo creo que es de lo más bonito, ¿no? El que Mm. los diseñadores y las diseñadoras entiendan cómo lo que van a hacer nos va a cambiar la vida a todas las personas. Y también para ahora aprender un poquito más sobre quién eres, ¿no? Un poco el perfil de, pues algo un poco más, no sé, informal, que te inspiran, algo, qué cosas te suelen inspirar, tus referentes, por ejemplo. Pues te voy a decir algo súper naif. Tanto referentes como inspirarme y tal. Lo primero me ha venido a la mente mis hijos. O sea, al final mis hijos me cambiaron la vida por completo. En distintas etapas me han ido cambiando la vida. Entonces, también te hace ver otro tipo de problemas. Incluso con tema de pandemia y tal, ¿no? Cuando hablábamos de lo importante de recuperar las calles. Si yo le pido a mi hijo que diseñe, que dibuje una ciudad, me va a dibujar coches y fincas, ¿no? Y al final, eso es precisamente lo que no debería de ser una ciudad, ¿no? Debería ser todo lo demás que está ocurriendo. Pues mira, son mis pequeños referentes, son mis hijos, y sí que te hacen ver el diseño de otra manera. Mm, Y te hacen entender que no todos somos los frikis de siempre, de los diseñadores juntándonos con diseñadores para hablar de diseño y quejarnos de malos clientes, este no me hace caso, los políticos no hacen caso, tal. No, mis referentes por ahí me van bien. Sí, sí, sí. ¿Qué te consideras? ¿Una persona que le gusta trabajar solo o en compañía? En plan, trabajo en equipo. A ver, tengo por suerte un equipazo en la fundación, como tuve un equipazo en la capitalidad, como tuve un equipazo en Estudio Menta. Hay una parte de mi trabajo que es ese pensar que decíamos que me gusta solo, pero es verdad que cuando las cosas avanzan es cuando las ponemos en común y comentamos. A mí me encantan las cápsulas de tiempo
de decir, hay una cosa que resolver, tenemos poco tiempo para resolver esto, pues si hacemos una reunión, acabaremos cogiendo 5 horas para divagar. Y eso sí que lo he aprendido con los años, ¿no? Lo de Mm. las parálisis por análisis. Y por eso quizás soy tan de tiro para adelante, ¿no? De, vale, vamos a hablar sobre esto 15 minutos. A ver qué sale en 15 minutos aquí. Oye, que a veces se necesita más. Pero yo creo que a veces con eso basta. Y para que Mm. todos nos hagamos una idea de en qué estamos trabajando. ¿Y cómo lidias cuando estás bloqueado? Y escribiendo. A mí lo de Ujú. escribir, se me dé bien o mal, me gusta, ¿no? Entonces, escribir sobre algo, yo creo que notas en el móvil tengo abiertas, pero un montón. Y cosas que no recupero jamás, y cosas que me encuentro y digo, ostras, esto pinta guay. Y es que lo escribí hace tanto que no me acuerdo y lo veo con otros ojos. Ujú. Escribiendo. ¿Escribes algún tipo de género o simplemente Ah, no, pensamientos? escribiendo sobre eso, ¿no? O sea, Ah, sobre esa idea ok. que tengas bloqueada, o sobre una reflexión, o sobre algo que puedas coger en paralelo. Por supuesto, están las estrategias de siempre, ¿no? Y la investigación. Pues si es sobre un proyecto de X tipo, pues buscar sobre ese tipo de proyectos que se han trabajado. Y siempre hay algo además. O sea, Ujú. en diseño, por suerte, yo creo que hay países con una cultura del diseño que nos lleva décadas de ventaja, que ya han llegado ahí. Y nosotros, pues, vamos detrás a nuestra manera. Y eso también es bonito, ¿no? Tener referentes, que tu referente puede ser Barcelona o Helsinki, pero el hacerlo como lo venimos haciendo en Valencia para que no sea impostado, ni ficticio, ni sintético, ¿no? Sea algo con lo que tenemos. Ujú. Y por suerte aquí tenemos una comunidad creativa históricamente brutal, tenemos industria como no ha tenido nadie y tenemos pues a veces gente más sensible que otra para entenderlo. Entonces yo creo que ese tándem que no se da en otras partes del mundo, porque o no hay creativos o no hay industria, eso que tenemos aquí es para explotarlo y se nos da muy bien. También las veces que pues, metes un poquito la patita, sí que es verdad que Valencia es muy acogedora. Como que te abraza muy rápido los grupos artísticos y te ayudan con consejos, no sé cómo Ujú. decirlo. No hay tanto, no he sentido tanto elitismo. Sí, hay una parte, yo creo, muy generosa. Sí. Tiene que ver con eso igual de querer sumar, de querer hacer comunidad. Y eso siempre ha sido muy bonito aquí. Mm. Yo creo que una cosa que define mucho por qué fuimos capital mundial de diseño, yo creo que cuando en el territorio valenciano queremos ir a una y trabajamos juntas y juntos, somos imparables. Ujú. Y yo creo que eso ha servido mucho como ejemplo a nivel histórico. ¿Y qué tendrías como tipo consejo a los que estén empezando? Bueno, mira, te decía antes lo de hacer cosas, o sea, yo eso lo recuerdo. Yo cuando estaba en la escuela no paraba de hacer proyectos personales, proyectos en su momento para la escuela, proyectos de estudiantes, luego proyectos personales. Creo que es como rompes mano. No soy muy dado a lo de dar consejos, Ujú. pero que todo pase por equivocarte, pues bueno, haz cosas, haz cosas. Y ahí es donde aplicas. ¿Que te gusta el cine? Pues monta un foro de cine y ponte a hacer carteles. No sé, hacer cosas. Moverte, ¿no? Tener Sí. un poco el impulso de saltar. Sí, porque luego realmente si quieres luego irte abriendo y tal, te van a ver más fácilmente que quien no hace cosas. Y vemos además como cada generación, cuando hacemos un Valencia Design Fest o algún evento, como siempre vienen esos que tienen interés de verdad y cómo te los vas encontrando año tras año y cómo vas viendo la evolución. Y es que si necesitas a alguien, vas a tirar por ahí, hacer cosas, hacer cosas. Hay que moverse y actuar. Tenía una especie de minijuego que lo he llamado semáforo porque voy a coger estos bolis que van a ser tu manera de decidir, porque van a ser preguntas de sí, no o puede. Tú coges el boli verde, que sería como sí, sería el no para decir que, o sea, perdón, el rojo para el no, y aquí sería como depende del Vale, contexto. Entonces yo te lo voy a dejar aquí, que seguramente creo, no sé si se va a ver en la mesa, pero da igual, los puedes agarrar y haces vale. así. Y te voy a dar un par de opciones y ya comentas tu Y si mañana me opinión. lo vuelves a hacer, respondería otra cosa, seguro además. O sea, Bueno, eso es lo vale. bonito, saber que no siempre se está, a lo mejor en ese momento sí que piensas que estás en lo correcto y luego sabes reflexionar y retroceder. Bueno, yo Eso creo que también habla muy bien de la persona. ser fiel a ti mismo, esto es muy Hamlet, pedías filosofía. Ser Sí, fiel a ti mismo es también eso, ¿no? O sea, sí, entender que puedes cambiar de opinión perfectamente. Está bien, exacto, exacto. vamos a jugar. La idea un poco va a ser como darte situaciones en las que a lo mejor alguien que está empezando tiene duda y sería como ver cómo lo llevarías tú o cómo Ujú. lo lidiarías. Compartir tu idea con profesionales o acudir a empresas a promocionarla. Depende, es que no sé el tipo de proyecto, si le doy la brasa a amigos diseñadores. Lo hacías, sí, ahora que lo pienso muy con proyectos de diseño, va, venga. Con proyectos de diseño era muy de dar la brasa y creo que es lo bueno, ¿no? Yo pienso ahora en una época, en amigos míos, claro, que al final los diseñadores son tus amigos, porque somos tan endogámicos que, que éramos todo. Entonces, cena de amigos era cena de diseñadores. Entonces, verde va. Verde, perfecto.
Otro sería lanzar un proyecto aunque no cubras los gastos, pero te da visibilidad. Buah, sí, eso lo hemos hecho todo el mundo. Y de hecho, y ahora ya como fundación, ahí, claro, no se busca siempre la rentabilidad y muchas veces, sobre todo el tema cultural, es deficitario, ¿no? Pero lo estás haciendo por divulgar. Esa visibilidad es más la divulgación, ¿no? Entonces iría más por ahí. Hacer la prueba de diseño que te pide la empresa para decidir si ese perfil le interesa. Nunca. O sea, diseño especulativo no y concursos de diseño no. Y recuerdo incluso con lo de hacer opciones, ¿no? O sea, en Estudio Menta, por ejemplo, bueno, hay gente que sí presenta opciones y está muy bien cuando ya el contrato es tuyo, pero íbamos a por una, ¿no? Recuerdo lo de trabajar mucho con el cliente, mucho ir y venir, mucha reunión para tener claro que íbamos a desarrollar la propuesta. Hacer publicidad a la antigua como pegar flyers, carteles o ir de boca a boca en vez de usar las redes sociales. Depende o todo realmente. A mí tiene mucho valor hoy día la cosa impresa de antes, ¿no? Y recuerdo incluso algunas campañas que hicimos aprovechando directamente el tabloide, o sea, el periódico, el formato periódico. Y eso es muy guay también, ¿no? Recoger formatos de antes y luego incluso documentarlo en redes sociales, ¿no? Porque no, esas pegadas de carteles que hemos hecho muchas veces con Paradis y tal, que la mayoría de gente lo va a ver en Instagram. Un post de Instagram lo van a ver más carteles que se han impreso. Pero bueno, te gusta jugar a eso. Ofertas de trabajo que busquen a una Barbie, o sea, multitarea. Eh, no, creo más en también la parte de especialización, si no absoluta, en ciertos rangos, ¿no? Pero esas ofertas que ves de que sea todo y son ir acompañadas de una especulación absoluta o una mala remuneración, no. Yo he visto de editor de vídeo y con conocimiento de 3D, Por que favor, creo sí, que es sí. lo más raro que he escuchado. Y contenido, redes sociales y Excel y administración, contabilidad. Sí. Claro. Proponerles colaboración a grandes marcas. Sí, ¿por qué no? De hecho, hay las grandes marcas pueden ser Satán o pueden trabajar muy bien el tema de diseño y hay grandes marcas de diseño que son grandes marcas y las tenemos en la Comunidad Valenciana. Y luego es verdad que muchas te ayudan a esa parte de visibilidad que cuando está ese panel de logos ayudan mucho en ese sentido también, sí. Empresas que te piden como carta de presentación que te presentes como en un vídeo de TikTok. Eso lo estoy viendo ahora. Ostras, no, pero por señor mayor, o sea, por boomer ya o tal. A mí también me parece Creo que raro, tengo un ¿eh? TikTok, pero nunca llegué a publicar, pero sí. A mí también me parece raro de todas maneras. Hacer trabajo para empresas como voluntariado. Voluntariado de empresas. Sí, estas personas que te Es que dicen, ¿puedes venir a ayudar? ¿Cuánto podrías...? no, es que si quieres, a ver, si tienes mucho trabajo, necesitas ayuda profesional y eso se remunera porque ese trabajo en teoría te va a dar el dinero. Es decir, que es que no lo de... Además, lo del voluntariado es muy estricto y si no recuerdo mal, cuando buscábamos el tema de cómo hacer voluntariado en Walt Disney Capital, no lo activamos porque estaba muy especificado que no tenía que sustituir a ningún puesto laboral. O sea, tú no podías coger de voluntarios gente que está en el mercado para eso, ¿no? Ujú. Ni azafatos ni leches. Entonces, no, voluntariado, no. Voluntariado, pues otras causas, pero trabajo para empresas, ¿no? Ujú. Ofrecer trabajo gratis como para enseñar currículum. Trabajar gratis para una empresa, no. O sea, la empresa que la paguen y como currículum enseñas tu carta de presentación, ¿no? O sea, al Ujú. final, esto es como las llamadas a proyecto contra los concursos especulativos. Si tú quieres un cartel, no pidas que se te diseñen carteles o bocetos gratis. Tú pide un portfolio de carteles. Yo te enseñaré los carteles que he hecho y tú verás por dónde van los tiros. Además, ya lo vas a ver. Vas a ver el estilo si quieres verlo de alguna manera. Entonces, gratis, ¿no? Y por último, tener proyectos activos mientras buscas empleo. Sí, claro. ¿Eso lo ves positivo? Sí, bueno, y va mucho con lo del hacer cosas que decía yo, ¿no? El poner en marcha muchos proyectos personales. Este podcast no deja de ser un proyecto personal Hmm. y algo que luego te puede abrir también esas puertas. Pues este es como el minijuego que había montado. Perfecto. Se resume en no trabajar gratis Sí, y ya está. Vale, muy bien. efectivamente. Darte las gracias porque nos ha hecho mucha ilusión que hubieras aceptado. Me he puesto muy nerviosa porque la verdad es que esto era como la entrevista como más seria que había tenido, plan, porque al final pues has hecho muchas cosas y al final como que te sientes un poco pequeñita para luego como tener algún tipo de conversación, entonces ha sido muy amena y me ha gustado mucho, incluso también aprendes de este capítulo. Pues muchas gracias. Ha sido un placer y he estado muy a gusto. Espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis viendo nuestro podcast con otros vídeos que tengáis en recomendados. Pues nada, hasta luego. Si quieres tú, también puedes decir hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
para evitar ese final te vas a cagar en todo.